Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el martes 19 de marzo de 2024, nuevamente en la cocina de Chabela de los martes, en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y en www.violetaradio.org, además en nuestra página de Facebook en donde nos pueden escuchar y mirar. Y estamos nuevamente en un episodio de este programa que estamos dedicando al análisis del contexto electoral en nuestro país, un periodo pues que nos toma la atención cada 6 años por lo menos en esta intensidad, porque están en juego muchísimos puestos de representación y claro, en la Ciudad de México tenemos además que votar por eh, las alcaldías, la jefatura de gobierno, las diputaciones locales, las diputaciones federales, las senadurías y la presidencia de la República. Y entonces hay mucho que hablar, que decir en pues en este contexto, en este programa que intentamos aderezar la conversación pública con pimienta feminista. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y por supuesto también muchísimas gracias a nuestra querida Cecilia Rodríguez, que está detrás de cámara haciendo posible esta transmisión. Y por supuesto, muy buenas tardes, querida Silvia Solís. Vamos a tener una buena charla aquí en la cocina de Chabela el día de hoy porque acaba de suceder el domingo 17 el primer debate de quienes están ocupando las candidaturas de las alianzas de los partidos para llegar a la jefatura de gobierno. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, querida Maru. Sí, qué gusto poder otra vez reunirnos y conversar, porque como bien apuntabas, vaya que tenemos mucho que votar, no solo eh, la jefatura de gobierno que está, pues es muy importante para todas las personas que vivimos acá en la Ciudad de México, pero yo creo que también para todo el país, quién está al frente de la capital del país, pues es muy importante, más todo lo que tenemos que elegir y como que la contienda electoral se puso tan calientita como el ambiente que hay en el país de tanto calor, por lo menos aquí en el Valle de México, vaya que estamos calurosos y así en ese tono está. Así de que muchas gracias, Maru, qué bueno que ya estamos aquí para conversar otra vez. ¿Cómo empezamos? Tú dime. Pues mira, Silvia, yo creo que hay mucho que decir de lo que sucedió el domingo entre Clara Brugada, Salomón Chertorivsky y Santiago Taboada, que son quienes están al frente de las coaliciones para la candidatura a la jefatura de gobierno. Pero antes, a mí me gustaría empezar, Silvia, haciendo una reflexión sobre los debates. Desde tu perspectiva, ¿qué importancia tiene que haya debates que estén televisados, que haya
como una exposición, pues, muy concreta, porque finalmente hora y media que transcurrió en estas exposiciones y en estos dimes y diretes también, pues se concentra como las propuestas de la candidata y los candidatos. Pero eso, yo me preguntaba, porque se insiste muchísimo en quién ganó el debate, pero no necesariamente la persona que haya ganado el debate es la ganadora de las elecciones. Entonces me vino a la cabeza una reflexión de por qué es importante y además, entre signos de interrogación, es importante que haya debates y es importante quien lo haya ganado. ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso primero que sí son importantes los debates, pero los debates deberían de ser, eh, bueno, es imposible que cualquier candidato esté presente en todititos los lugares de la ciudad, que es enorme, para poder presentar, pues, cuál es su plataforma electoral, cuál es su planteamiento para gobernar, insisto, una de las entidades pues, más importantes del país. Y hacerlo ante los medios de comunicación me parece que sí es obligado hacerlo para que todas las personas pues tengamos la oportunidad de conocerlos, de ver cómo hablan, de ver cuál es su propuesta. No estoy tan segura de que si los debates, es decir, el alegato entre cada una de las personas, sea como estemos en ese estadio de civilización para llevarlos a cabo, porque pues debería de existir para empezar que cualquier cosa que se dijera en los debates por parte de los candidatos, de la candidata, pues esté sostenido bajo la verdad, con un análisis, no con mentiras, y tener pues por lo menos un criterio ético de si quiero ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y me interesa que el electorado me escuche, sepa cuáles son mis propuestas, pues voy a tratar de planteárselas lo mejor posible. Y si hay discrepancias, si hay algo con lo que no estás de acuerdo, que evidentemente pues uno no está de acuerdo frente al otro, porque si no, no habría diferentes candidaturas. Pero todo lo que se dijera debería de estar tamizado por la verdad, por los datos o por un análisis honesto. Y me parece que cuando los debates no se dan así, pues nos meten como en una encrucijada, porque hay que estar como adivinando o buscar, ay, me habrá dicho la verdad, esto será cierto, esto que dijo que hizo sí fue así. Debería de haber un principio ético de honestidad sobre lo que se va a plantear, porque efectivamente estar analizando, no, pues, ¿quién ganó el debate? ¿Quién? El que haya criticado más, el que haya quitado la palabra, el que alzó más la voz. ¿Quién ganó el debate? Depende de la perspectiva que tengas. Porque como un poco entrando al análisis de eso, las notas o las referencias o los debates del postdebate, este, nada más nos están hablando de que se dijeron esto y se dijeron lo otro y fueron más contundentes con eso. Y a ver, ¿eso es lo que nos interesa al electorado, a la ciudadanía? A mí, yo rescataría, sí es importante el enfrentamiento entre las personas que están en las candidaturas porque hay que debatir, rebatir, no, esto no fue así, esto fue asado, pero la verdad con un principio de honestidad. Y yo no vi ayer eso, en, eh, analizando datos, ¿no? O sea, sobre todo analizando los datos, hay cosas que pues no se vieron ciertas y
Y eso, dices, bueno, ¿cómo una persona pretende ganarse el voto mío o de cualquier otra persona si no habla con la verdad? Y ya desde ahí, pues yo voy como decantando, voy diciendo, no, pues este candidato para mí no funciona, porque no me está hablando con la verdad, está tratando de imponer una narrativa elaborada ni siquiera por la realidad que se vive en la ciudad, sino como con un paraguas de las candidaturas, ahora sí que presidenciales, que son las que más han dominado, vamos a decir, la escena política, pero no, en ese sentido no estoy muy de acuerdo, Maru. Me pareció que ahí hubo una falla importante. Sí, justamente a este punto quería que llegáramos, porque efectivamente hay una serie de datos que se lanzan y decía yo de manera concentrada, cada quien tiene una estrategia, sus asesores estuvieron preparando la presentación de una serie de datos y de hechos y de puntos de vista para exponer a las otras personas. Entonces, pienso yo que, pues, qué veracidad puede tener ese tipo de datos que se vierten en un debate cuando, pues, por ejemplo, el candidato Santiago Taboada presenta una serie de gráficas de cómo de acuerdo a, según él, a la auditoría que se les realiza a los gobiernos de las alcaldías, la alcaldía de Iztapalapa tiene, si no me equivoco, 165 millones de deuda, algo así mencionó. O, por ejemplo, cuando dice que Clara Brugada ha estado gobernando Iztapalapa por 10 años. Y las personas que estamos, pues, de espectadoras, nos quedamos con esos datos en donde verificamos que eso es cierto, ¿no? Entonces, a mí me parece efectivamente que una constante en los debates, en la historia de los debates, es hacer señalamientos. Otra cosa, por ejemplo, que me parece distinta es cuando presentan una nota periodística real, ¿no? Señalando algún hecho que fue publicado también en un medio de comunicación, como el caso de el cártel inmobiliario, las fotografías que salieron en la portada del periódico Reforma, y que allí no hay manera de que te quedes pensando si es cierto o no es cierto. Lo cierto es que el periódico Reforma publicó estas fotografías de todos los funcionarios y funcionarias también que están o detenidos o dados a la fuga por una serie de imputaciones que tienen por haber cometido actos de corrupción muy graves en relación a la construcción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. Entonces, Silvia, yo me quedo pensando en cómo podemos quienes estamos de audiencia, ¿cómo podemos constatar que lo que se está diciendo en un debate es cierto o no? Bueno, afortunadamente tenemos como varios medios con los cuales nos hemos informado, porque hay diferentes instancias, ¿no? Por ejemplo, todas las auditorías que se les hicieron a las alcaldías, pues sí llama mucho la atención que la alcaldía en el tiempo que la gobernó Clara Brugada no tiene ni una sola anotación, ni una sola cosa que le digan, oye, no comprobaste esto, no comprobaste el otro.
cosa muy diferente que le sucedió a Taboada. De hecho, me llama mucho la atención el dato que está por ahí precisamente sobre que no comprobaron, se gastaron 400,000 pesos en un banquete, que no lo comprobaron. O sea, en una alcaldía, ¿por qué se puede gastar ese dineral en un banquete, en una comida, en una fiesta? Pero además no presentaron lo que, respaldando ese gasto. Pero además es multiconocido, no solo por esa nota que le sacó Clara Brugada, publicada por Reforma, que además toda cierta, porque es impresionante la cantidad de funcionarios que están vinculados a lo que se ha conocido como el cártel inmobiliario, que además hay que decir que ni la fiscalía ni el gobierno en ese momento de la doctora Claudia Sheinbaum estuvieran investigando exprofeso eso, como en varios momentos ha declarado el candidato del PRI, del PAN y del PRD, Santiago Taboada, sino que fue un accidente que llevó a descubrir que había una especie de modus operandi donde se daban permisos a diestra y siniestra para construir, y el pago era darles a los funcionarios departamentos, todos, todos los que han estado ahí, incluido el propio candidato Taboada. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué será que escogieron a un candidato que ya estaba bastante vinculado a esto, a este modus operandi de corrupción absoluta? Porque, bueno, las construcciones que se han dado en toda la alcaldía de Benito Juárez, pues la verdad son siniestras en muchos sentidos. No se diga lo que hicieron ahí en el pueblo de Joco con Mítica, no se diga otras sobre José María Rico, Popocatépetl, como se le llama, de construcciones tremendísimas, grandes edificios rebasando todos los topes que están permitidos para los pisos de ahí, pero todo lo que eso significa, porque son enjambres tremendísimos de muchísimos departamentos, donde además son como una especie como de ciudades, donde ahí tienen de todo, pero con una extracción de agua, un hacinamiento tremendo, de estacionamiento, de recurso de luz, de recurso de agua, y lo que se congrega todo alrededor, haciendo una masa de departamentos donde todos están ahí y con graves problemas. Hay muchos edificios que tú pasas y dices, si vas a comprar, primero verifica porque hay vicios ocultos de las empresas. O sea que hubo un montonero de empresas que se dedicaron, que se coludieron con las autoridades en Benito Juárez, poniendo en riesgo la vida de las personas y el patrimonio, Maru, porque tanto que cuesta hacerse de un departamentito, de una casa o de lo que sea, para que luego te salgan con que está mal construido, que fue todo bajo la corrupción, porque ¿quién va a construir bien algo que de entrada te están diciendo, bueno, te doy el permiso, pero tú, ¿qué me vas a dar a cambio? Una corrupción que es muy bárbara. Hubiera sido, por ejemplo, muy bueno que Taboada llegara y dijera, pues yo no tengo cola que me pisen por esto, por lo otro, dando datos. Jamás respondió a lo que está tremendamente vinculado. Y se me hace muy deshonesto de su parte, pero más deshonesto se me hace que hablen de diversos temas en la Ciudad de México cuando vimos que la verdad sí hubo cambios con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, después de venir de todo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que fue bañado, introyectado de corrupción en todo, en todo, en todo. Entonces, no ponderar
no tomar en cuenta lo que sí se hizo y tratar de decir, pues la Ciudad de México es un desastre en seguridad, tenemos un problemón con lo del agua, no admitir ninguna de las cosas buenas que tu contrincante ha hecho, pues es también una falta de honestidad, es deshonestidad, porque pues si nos vamos a los datos también del gobierno de Clara Brugada, que creo que es lo que nos debería de importar ahora precisamente por el debate, pues sí hizo con sus utopías algo que me parece que es muy importante para las mujeres y que tiene que ver con esta primer, pues especie de práctica de un sistema de cuidados que también por el tiempo como diseñan y tal, que no me pareció malo el diseño que hubo del debate como en Una la mesa mesa, redonda. una mesa redonda donde todos están más o menos igual, con tiempos muy claramente determinados para cada quien, pero que te dejen hablar 4 minutos y que luego de esos 4 minutos tengas que invertir un cierto tiempo para responder a los ataques que te están diciendo el otro, da poca oportunidad de desplayar todas las propuestas que tú puedes proponer. Y sin embargo, creo que en el caso tanto de Clara Brugada como de Santiago Taboada, se permitió que se dijeran. A mí el caso de Chertorinsky, la verdad, no lo tomo mucho en cuenta porque ni van a alcanzar ni el 3%. Luego la otra, puras igual ocurrencias sin estar hilvanadas y sin ser ciertas de lo que él dijo, de lo que se había hecho, porque él fue secretario de salud De salud. con este Fox, ¿no? No, con Y luego, Calderón, con Felipe Calderón. con Calderón. Y luego fue secretario de Desarrollo Económico con Miguel Ángel Mancera. Es en la ¿Y Ciudad de México. qué hizo? No hizo nada. Su máxima aportación en cuando estaba con lo de salud era el seguro popular Sí. que ha Que defendido. lo volvió a mencionar como una propuesta. Así Santiago es, Taboada también. así es, así es. Entonces, y a mí no me gusta mucho invertirle tiempo a ese señor Chertorinsky, que además me cae bien gordo su tono, así como muy, tratando de ser juvenil y que de verdad y que impostado. Se le oye impostado totalmente, más falso que falso rec. Pero además llevó su bolsa de palomitas. Además, su botecito de palomitas, porque sabía con toda claridad que se le iba a pasar pimponeando una cosa y la otra, porque hasta pena de que llevara sus palomitas sabiendo que no lo iban a pelar. Pues sí, es candidato porque se inscribió, a ver qué logran, pero no tiene nada, no hay sustento ahí. Pues a mí me parece además que en los debates hay mucha forma, ¿no? Y muchos de los comentarios y los análisis se centran en la forma, cuando, como tú lo has mencionado, lo importante es el fondo, lo importante es lo que está detrás, porque creo que también que efectivamente no podemos mirar el debate solo enmarcándolo en el momento en que está sucediendo y las estrategias de las que se están haciendo están pues planeadas por cada uno de los participantes. Entonces, eso creo que no sirve mucho. Habría que tomar en cuenta siempre de dónde vienen las personas que están debatiendo. O sea, efectivamente me parece que Chatoriz, y de hecho, incluso la senadora Patricia Mercado en su cuenta de X estuvo haciendo comentarios y diciendo que en realidad quien estaba planteando las propuestas más claras y concretas era Salomón Chertorivsky.
creo que hubo mención efectivamente de una serie de cosas como puntuales, más allá de sus chistoretes. Creo que hubo una serie de menciones, pero no podemos aislar esas menciones o supuestas propuestas de una trayectoria de participación en el gobierno, que ya lo mencionaste. Él fue secretario de Salud durante el sexenio de Felipe Calderón, en donde además, pues eso, crearon el Seguro Popular, que han estado cacareando aquí y allá, que el Seguro Popular y que el Morena, o el presidente más bien, López Obrador, lo quitó, y que el Seguro Popular era la gran maravilla, cuando sabemos perfectamente que el Seguro Popular en realidad lo que representaba era una privatización del sistema de salud. Y Y que una oportunidad de negocios para todas las empresas, las 10 empresas que estaban coludidas para comprar medicamentos, distribuirlos. sí, efectivamente, y cuando en realidad la cuestión es que tú ibas a un servicio y te hacían un supuesto, un servicio de salud, me refiero a un supuesto estudio socioeconómico, y te pedían que pagaras, no sé, en realidad cuántas, qué cantidad, pero yo lo que sí recuerdo es que en alguna ocasión, habiendo, pues me sentía mal, y fui al hospital Gea González, y la consulta costaba 750 pesos. 750 pesos es un servicio de emergencia, ¿no? Porque me presenté así, que estaba mal. Entonces, lo que a mí me parece importante es desmontar estas mentiras que se han estado dice y dice, y que Salomón Chertorivsky y Santiago Taboada las volvieron a exponer el domingo 17, el pasado domingo, pues, para exaltar nuevamente un sistema de salud que definitivamente estaba construido, pues, para las empresas, para los laboratorios, para los seguros privados, para los hospitales privados. Entonces, creo que eso, no podemos olvidar que Salomón Chertorivsky viene de un sexenio en donde pues se exacerbó la privatización de los servicios públicos, y no digamos más, ¿no? Que tiene que ser su gran bandera, la seguridad, cuando sabemos también que pues Felipe Calderón del PAN fue quien puso a nuestro país en una situación de tremenda descomposición, y además de lucha armada pues entre los cárteles del crimen organizado, y pusieron a nuestro país en una situación terrible, incluso de crímenes, desapariciones y criminalización de la juventud, por ejemplo. Entonces, efectivamente, con qué cara, ¿no? Y Clara Brugada se lo dijo así directamente a Santiago Taboada, con qué cara vienen a presentarnos unas supuestas propuestas de bienestar social, cuando su trayectoria en realidad ha sido de desmantelar los servicios públicos, de arruinar la calidad de la educación, de los servicios de salud, etcétera. Entonces, a mí me parece que en algunos momentos, digamos, en términos como de imagen y de proyección, efectivamente, Clara no tuvo la misma proyección que los dos hombres con los que estaba ahí, que también es interesante por las cuestiones de género.
no tuvo esa imposición y esa proyección. Sin embargo, su discurso estaba completamente armado desde una visión de servicio social, de desarrollo social para la población. Claro, y yo creo que es así porque, pues, revisando su gobierno en Iztapalapa, pues vaya que lo hizo. Por ejemplo, que haya comedores Sí. donde las personas puedan ir a comprar su comida a 10 pesos, donde la gente pueda lavar su ropa a 1 peso, donde puedas llevar a tus hijas, a tus hijos para que desarrollen alguna actividad deportiva o recreativa o artística y que tú mientras puedas descansar un poco, te puedan hacer un spa, que puedas descansar o también inscribirte a alguna cosa que te pueda servir, ayudar, relajarte, es pensando directamente en las mujeres y me parece que ahí hay un punto de diferencia tremendo que tiene que ver pues con una mujer feminista, feminista desde hace muchos años, no es reciente, no es como estos que dicen, ay, el salario rosa, Ah, el también, salario ya lo rosa, grababa. qué barbaridad, o sea, no tienen idea. Y en cambio, con Clara Brugada sabemos que sí hay una visión de un sistema de cuidados público, que es una además de las demandas del movimiento, de varios movimientos feministas, que sabemos que el trabajo de cuidado no reconocido y por lo tanto no remunerado, ni siquiera reconocido por la sociedad, ni en las familias que de repente se plantee como una política pública que definitivamente le va a ayudar pues al más del 50% de la población, porque el trabajo de cuidado pues lo tenemos encima, prácticamente las mujeres, sí hay hombres que cuidan, pero son los menos. Quienes sacamos adelante a las familias, dándoles de comer, teniendo limpia la casa, teniendo limpias sus ropas, ayudándoles a hacer las tareas, cuidándolos, llevándolos al médico, eh, haciendo toda la comida y demás, que es un trabajo tremendo, que es un trabajo de todos los santos días y que es un trabajo que no está, digamos, democratizado en las casas, pero que tiene que ver con esta visión que no se ha socializado, que no hay una mirada. Entonces, a mí la verdad, los planteamientos de Clara Brugada, además ella siendo economista, cómo cuidó el dinero en Iztapalapa, cómo organizó para que el dinero no se fuera, contratando empresas para hacer el bacheo y demás, sino que compraron las máquinas, capacitaron al personal y ya no se siguió gastando en eso. Y además son horas extras que los trabajadores bien se pueden llevar y que a todas las personas de esa localidad les sirven. Más toda esta visión de tener espacios dignos en un lugar que estaba absolutamente relegado porque Iztapalapa, incluso había gente que no quería decir que vivía en Iztapalapa porque Iztapalapa estaba muy estigmatizado. Bueno, esta mujer vino a cambiar esa parte. La mancuerna que hizo con la doctora Sheinbaum para todo el transporte, que mejoró muchísimo, no solo de Iztapalapa, sino también de Tláhuac, oye, cambió totalmente. En cambio, Taboada se llena la boca diciendo que, uy, la seguridad en la Benito Juárez, pues ni está bien toda la seguridad en la Benito Juárez, pero no es atribuible la seguridad que hay en la Ciudad de México, en todas las alcaldías, a los gobiernos locales de las alcaldías. Es atribuible a una coordinación y a una
fórmula que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, que nos llevó a sentir ahora que nuestra ciudad es más segura, que es menos peligrosa, que se siguen dando, por supuesto que hay que seguir avanzando en la seguridad, pero que cambió diametralmente, dignificó a los policías, a las policías, les subió el sueldo tremendamente, les dio, oye, zapatos, botas dignas, la tela de los uniformes la pidieron que fuera no sintética, sino natural, cosas que no se quieren tomar en cuenta, pero que son toda un cambio que hace que los policías trabajen con mejores ganas, que sientan que su trabajo es importante, que está más dignificado, que llevarlos hacia la honradez es mejor. Y en eso, Brugada, vaya que se metió a fondo, y además es una mujer que trabaja no en el escritorio, sino en el territorio. Va, estuvo, y eso nadie se lo puede quitar porque es cierto. Porque, ¿por qué tiene tanta preferencia o tanta aceptación de su gobierno en Iztapalapa? Porque lo hizo bien, porque la gente se siente contenta con lo que hizo, ¿no? No va a ser lo mismo con Taboada. No, de hecho, no es lo mismo. Incluso hasta en las mediciones que salieron de ahora del debate, que ayer lunes pues, salieron varias notas, ¿no? De que quién había ganado y que no sé qué. Bueno, en varias, Clara Brugada apareció en 52%, 55%, y Taboada 36, 38, o sea, y si tú eso lo cruzas con las encuestas que se han sacado, dices, pues sí es como compatible, como la intención de voto que han medido las encuestas, la mayoría, además, hechas o no, contratadas por Morena, la gran mayoría no fueron contratadas por Morena, porque hemos visto de Mitofsky, de Las Heras, Parametría, hasta del Financiero, y bueno, ya Reforma ya no saca porque le estaba saliendo muy mal eso, pero hay una constante de por lo menos 16 o 20 puntos en algunos casos de diferencia de Clara Brugada al frente, con respecto a lo que tiene Taboada. Sí, así es. Pues creo que estamos también en un momento histórico en el que la población se informa muchísimo y no es tan fácil que estos dichos y estas mentiras. Por ejemplo, yo me pregunto de dónde saca Santiago Taboada este dato de la compra de que no lo expuso ampliamente, solo lo mencionó rápidamente, de la compra de un terreno por parte de Clara Brugada en 300 pesos, algo así, que ahí sí yo me quedé un poco sorprendida, dije, de qué está hablando? Pero eh, este tipo de información que puede ser impactante y que puede ser fugaz es la que manejan, ¿no? Es la que utilizan para golpear al adversario. Pero creo que los hechos hablan y que estamos, Clara Brugada no tiene nada que por lo menos hasta ahora, y creo que si lo tuviese ya lo hubiese sacado, ¿no? Que le, Ya lo hubieran ultra sacado por todas las televisoras, si tuvieran algo. No lo claro, tienen. pero no lo tienen. Entonces, esto
de salir a mentir, a levantar falsos, porque pues en realidad es nada lo que pueden decir sobre la trayectoria de honestidad, pues sí, de honestidad y de trabajo arduo que tiene Clara Brugada en la ciudad, principalmente en este pues territorio que es la alcaldía de Iztapalapa. Y como bien lo has dicho, el trabajo, o sea, la gente de Iztapalapa ha sentido que su vida ha mejorado. Quizá hay una cantidad enorme de problemas todavía que resolver. Uno de ellos es el agua, efectivamente, pero que su vida ha mejorado y que además el resto de los habitantes de la ciudad también podemos considerar que somos beneficiarias de ese modelo que, que ella llama utopías y que son utopías, en realidad es el acrónimo de un largo nombre de este concepto que ha creado en Iztapalapa. A mí me dio como mucha gracia, en eso gracia que ellos quisieron atacar diciendo que las utopías, para empezar, utopía en sí mismo significa algo inalcanzable, pero que ella refutó, Clara Brugada refutó diciendo, es un sueño, y nosotros hablamos desde los sueños que pueden ser posibles, que pueden convertirse en realidad, es decir, una utopía que luego ya no es utopía porque... Por supuesto que si se convierte en realidad es un logro y es un derecho realizado, pero, Así es. pero ellos, pero le refutó diciendo, bueno, ustedes no tienen sueños en la cabeza, ustedes solo tienen negocios. Exacto, y así es, ¿eh? Y fíjate, me gustó también mucho eso, retomando como lo del agua, porque en Iztapalapa, Clara Brugada implementó un programa de cosechando el agua. Y más de 100,000 casas en Iztapalapa tienen ese sistema para captar el agua de lluvia y que les sirva para los baños, para regar las plantas, para hacer el lavado, digamos, que no requiere agua potable. Y muy exitoso porque ese es un sistema que a mí me ha llamado mucho, yo, la atención desde hace mucho tiempo, y creo que cuando ella dijo, vamos a poder ponernos de acuerdo con la presidencia de la República, con la gobernadora del Estado de México y yo como jefa de gobierno, fíjate, sería inusitado tener en la área más poblada del país, primero pues el Estado de México y luego la Ciudad de México, un sistema de coordinación para la captación o la cosecha de agua, como ella dice, otra forma de gestionar el agua que es un asunto al cual indiscutiblemente hay que atenderlo, pero que ya ella lo empezó a poner en práctica de cómo se puede hacer. Uy, sería una cosa maravillosa poder hacer eso, más otras cosas que ha dicho sobre el metro, renovarlo, atender pues un poco como lo que se está terminando prácticamente totalmente, y pues sobre todo actuar con honestidad. Eso es lo más importante, porque eso pues permite tener dinero para hacer obra pública, cosa Claro. que el señor Taboada, eso no lo tiene en mente y toda su propuesta va criticando que quitaron las estancias infantiles. Pues ya no son estancias infantiles, se ven bien anacrónicos, son centros de desarrollo educativo, de desarrollo de la personalidad,
no son guarderías ni son estancias infantiles. Y además deberían de morderse la lengua con eso, porque hay que recordar que uno de los crímenes más espantosos que se dieron en el país, en el gobierno de Calderón, fue lo de la guardería ABC. Y Eso no. recordar porque tenemos que acordarnos de todo lo que hicieron. Ese incendio, esa desgracia se dio porque al lado tenían el archivo del PRI cuando era gobernador este señor Burs, y como que querían quemar los archivos que ahí tenían, pero la guardería estaba tan mal diseñada en un lugar tan frágil, tan tremendo, que hubo 149 niños asesinados, muriendo de la forma más cruel que puedes morir, que es quemados. Y muchos otros que siguieron con secuelas. Y eso fue por las estancias infantiles, como las subrogaron, o sea, se las dieron para que la gente hiciera su negocito, pusiera su guardería, su estancia infantil, que además le hacían tranza, porque según esto decían, no, pues tengo 50 niños, y no, pues a lo mejor tenían 20, y ya les daban el demás dinero que salía pues del erario público. Y eso no les da ni siquiera tantita vergüenza, son cínicos, absolutamente cínicos en la manera en la que hacen sus propuestas sin revisar su pasado bien cercanito con sus aliados, porque es un poco la colita de lo de Chertorinsky. Él es aliado de los panistas y de los priistas, siempre andan votando junto con ellos las peores aberraciones y hasta estuvieron en sus gobiernos. Entonces ahora, ¿qué andan diciendo de que ellos son Movimiento Ciudadano? Vienen de Convergencia, vienen de Dante Delgado, uno de los peores priistas que ha habido en la historia, y que él maneja como gerente comercial el Movimiento Ciudadano, que se cambiaron el nombre porque antes era Convergencia, que no se hagan. Entonces, todo es como disfraz, como engaño, para ver si la gente no sabe, no conoce, a ver cómo les tomamos el pelo. Y yo pues ahí llamaría la atención. Afortunadamente hay redes sociales, ya podemos investigar mucho más, démonos tiempo. Si ustedes están pensando que no es totalmente cierto todo lo de Clara Brugada, pues métanse a investigar un poquito. Hay varios datos que sí podemos constatar del manejo de los recursos, de que si hubo endeudamiento, cuáles fueron las obras que se hicieron, si no es cierto que se hicieron las utopías. Oye, nos planteó 100 nuevas utopías para toda la ciudad. ¡Wow! Era para que estuviéramos hablando sobre de esas. ¿Dónde Sí. las va a hacer? ¿De qué se va a tratar? O sea, no. De nuevas Dije, utopías es una gran cosa en todas las ciudades, ¿no? sí, y para las mujeres. Estoy muy emocionada con eso. Yo nada más te quiero leer las propuestas económicas que presentó Clara Brugada. Pero antes nada más un dato, querida Silvia. Los niños y niñas que murieron en la guardería ABC fueron 49 y 106 heridos. Sí, ¿Sí? gracias, sí, perdón. Claro, gracias. Bueno, de las propuestas económicas que presentó Clara Brugada fueron 10. Una ciudad favorable a la inversión y prosperidad compartida para la generación de empleos, finanzas públicas sanas, austeras, transparentes y sin corrupción, impulso de motores económicos para el crecimiento de la economía, certeza jurídica para la inversión nacional y extranjera, tolerancia cero a la extorsión, ¿no? Cuando le preguntaron de cómo iba a combatir las extorsiones. Luego, reducción de los trámites burocráticos, apoyo de la economía social, apoyar la micro,
pequeña, mediana industria y a los emprendedores, apoyo a productores rurales, que sabes, a mí me parece genial que lo haya mencionado, porque creo que frecuentemente se les olvida a los aspirantes de gobierno que una gran parte del territorio de la Ciudad de México es rural. Es agrícola, sí. Y es agrícola, exactamente. Y tenemos en la delegación Xochimilco, en la delegación Tlalpan, en la delegación Milpalta, delegación, perdón, alcaldías, en la alcaldía Coajimalpa, todas Tláhuac también. estas alcaldías tienen zonas rurales y son fundamentales porque además también aportan gran parte del consumo de productos agrícolas a las ciudades. Y usualmente se les pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, Salomón Chertorivsky hablando constantemente y creo que no está mal, porque también hay que pensar en ello, pero decía la ciudad moderna, la ciudad como del futuro, el desarrollo tecnológico, una ciudad inteligente, no sé qué, todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa con la producción de alimentos? Y la producción de alimentos sanos para una ciudad con tantos millones de habitantes. Es, Y, es, y es fundamental. claro, y con tanta tradición, porque todo el canal nacional y esto que llegaba hasta La Viga, pues bien, tradicionalmente Xochimilco, con toda su producción de frutas y legumbres, más las flores, Tláhuac con el amaranto, Milpalta con el nopal, o sea, bueno, claro que o con los moles y todo, o sea, no podríamos vivir sustentablemente sin eh, conservar ese suelo agrícola, propiciar la recarga de los mantos acuíferos, proteger los cuerpos de agua, eh, y es algo que efectivamente Brugada sí lo mencionó, lo trajo a cuento, lo cual pues es sumamente importante por todo esto que ya mencionaste. Sí, así es. Bueno, querida Silvia, y para ir concluyendo también, te menciono que Clara Brugada propuso la construcción de 5 líneas de cablebús en Álvaro Obregón, en Magdalena Contreras, en Coajimalpa, en Tlalpan, en Milpalta y Xochimilco, 2 líneas de Metrobús por circuito interior y en todo periférico, y la promoción de ciclovías, que es otro punto que no mencionaron en absoluto Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky, de los espacios que se han ido ganando, sobre todo en este último sexenio, para las personas que eligen cada vez más el transporte de bicicleta, que es saludable, que es eh, no contaminante y que da pues, también un respiro a la ciudad de tantos autos, ¿no? Creo que eso Claro. es bien importante. Entonces, pues, eso es básicamente lo que presentó Clara Brugada. Chertorivsky hizo también una serie de propuestas, eh, por ejemplo, su Consejo Protector de la Inversión, que ayude a planear y defienda frente a la corrupción burocrática, Agencia Invierte en Ciudad de México, Programa de Infraestructura e Inversión Pública para ampliar la línea 2 del metro que llega a Xochimilco y Milpalta,
Banca del Desarrollo Local para no depender de la Federación, Plataforma Digital de Información Económica, Programa Clausura Cero, que ya ayude a poner en regla los papeles, Programa Chilanga Emprende, programa para mover el aeropuerto de su ubicación actual para modernizarlo y que esté a la altura de la ciudad. O sea, detrás de eso está el intento de reavivarlo del aeropuerto de Texcoco, supongo. Programa Atrévete a Emprender, que tiene que ver pues con apoyo a la micro, pequeña industria, ¿no? Y política salarial activa, que no sé exactamente, no entendí qué quiere decir con eso. Bueno, Santiago Taboada mencionó que quiere revivir la marca Ciudad de México o CDMX para promover el turismo y bueno, todo esto que ya sabemos que estuvo anteriormente y que no funcionó y que se dedicaron nada más a favorecer las inversiones pues, de los empresarios. ¿Algún comentario final, querida Silvia, antes de concluir nuestra cocina? Pues me parece que estuvo bien que pudiéramos tener ese primer debate. Eh, sí, me gustaría que fuera pues un ejercicio más honesto de parte de Taboada, que hablara con la verdad, con datos, a ver si logran mejorar un poco en lo que viene. Me gustaría ver de Clara Brugada pues que nos contara más sobre los beneficios que seguramente ella sabe que se dieron con las utopías para que la gente se pueda dar cuenta de eso, cómo puede traducirse en una situación de bienestar y a quién más beneficiaría. Pero sí me gustó que haya debate, que no hubiera sido tan así confrontativo, eso también me gustó porque no nos lleva a nada estarlos viendo peleando, pero sí conocer un poco más en los próximos debates. Ojalá que veamos esa mayor descripción de su política, que podamos ver con mayor descripción también de Taboada cómo haría lo de la seguridad, porque dice que lo va a llevar a muy buen puerto, pero que le corte con todos sus nexos con el narcotráfico y sus cuates, cómo lo hacen, porque híjole, yo decía, ay, ¿cómo les ayudamos si meten a cabeza de vaca a hacer su plan de seguridad? O sea, un gobernador que está señalado coludido con el narcotráfico también, y dije, bueno, creo que no entienden, pero a lo mejor en los próximos debates quizás veamos algo mejor, pero por lo pronto este que se dio, la verdad, sí me dejó un sabor de boca muy bueno con respecto a Clara Brugada, me llena de esperanza ver que está visibilizando un desarrollo económico sostenible ambientalmente, y no solo el desarrollo económico, sino que está tratando de conjuntar una política pública que tenga todo eso. Y pues me quedo muy contenta que la candidata feminista esté arriba en las encuestas por más de 2 dígitos, y ojalá que sigamos en eso, Maru. Y pues Sí, con claro que mucho sí, querida gusto. Silvia. Pues muchísimas gracias. Estamos finalizando nuestra cocina de Chabela, este programa en Violeta Radio 106.1 de FM. Nos encontramos la siguiente semana. Muchísimas gracias a Cecilia Rodríguez por hacer posible la transmisión. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Muchas gracias, Maru. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador.
Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.